Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La crisis diplomática entre Perú y Bolivia continúa, al punto de que se estaría analizando en Perú declarar a Luis Arce persona no grata para este país. Al respecto, el analista e historiador Juan Fonseca, analista peruano, se pronuncia al respecto de esta crisis en las relaciones exteriores entre Perú y Bolivia y sobre este pronunciamiento contra el presidente Luis Arce. Se sabe que hay una comisión que analizará un pronunciamiento de censura contra Luis Arce. Escuchemos las palabras de este analista peruano, Juan Fonseca, y luego continuamos. Buenos días, un gusto estar con ustedes para poder conversar sobre la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país, lamentable y por cierto. Fonseca, a las 11:30, aquí hora boliviana en el Perú en martes, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo último que se sabe de los conflictos en su país? Bueno, los conflictos están en una situación, digamos, de crecimiento. Las medidas que el gobierno peruano ha establecido, en lugar de apaciguar los ánimos, están más bien acrecentándolos, están fomentando una indignación generalizada que lamentablemente parece que no tuviera una salida clara en este momento. El gobierno peruano de Dina Boluarte se ha, digamos, atrincherado en una posición de no asumir ninguna responsabilidad por las muertes y en general por el desorden que vive el país en este momento. Y por otra parte, desde los sectores que están planteando propuestas y protestas, también hay una, digamos, condición básica para resolver el asunto, que es pues la renuncia del gobierno, ¿no? de Boluarte. Entonces estamos un poco como entrampados en una situación que está provocando pues no solo una enorme pérdida de vidas humanas, lo cual ya es bastante grave, sino también de pérdidas materiales, de control absoluto y un aumento además muy preocupante de la represión por parte del Estado. Señor Fonseca, ¿por qué Dina Boluarte debería renunciar? A ver, no sé si esta es una lectura, me imagino que muy artificial, en el sentido de que vino con el anterior presidente, ¿no? Y ahora ella es consecuencia de ese presidente. ¿Por qué ahora tienen que pedirle su renuncia? ¿Por qué la quieren fuera? ¿Quiénes son los que la quieren fuera? Bueno, en términos formales, efectivamente, el hecho de que ella se haya convertido en presidenta es digamos, legal, ¿no? Luego del intento de golpe por parte del presidente o del expresidente Castillo, el Congreso lo suspendió, lo vacó y ella asumió como correspondía, porque ella era la única vicepresidenta que quedaba. El problema es que luego de asumir el poder, a partir de las manifestaciones iniciales, el gobierno inició una política represiva sumamente terrible, y eso para los sectores que están en este momento protestando constituye ya una causal para señalar que ha perdido legitimidad, ¿no? Efectivamente, el gobierno de Dina Boluarte, digamos que carece de autoridad moral, carece de autoridad política, y además ha mostrado una enorme incompetencia para resolver los problemas, ¿no? Porque los sectores más de extrema derecha asumen que lo mejor en este momento es pues aplicar más mano dura, pero lo único que está produciendo esta mano dura son más muertes y un acrecentamiento de la conflictividad. Entonces, para estos sectores hay una sensación de que el gobierno no está humillando a los ciudadanos y eso lo invalida. Pero además, yo diría que en particular en los sectores políticos que apoyaron al presidente o al expresidente Castillo, hay una sensación también digamos, de traición, ¿no? En el sentido de que la señora Boluarte, que estuvo efectivamente dentro de la plancha presidencial y fue parte del gobierno de Castillo, en cuanto asumió el poder, digamos, renunció a todos los aspectos que la identificaban con la plataforma política del expresidente Castillo. Entonces hay una sensación pues de
digamos, de lealtad, de tradición. Es más, ella en más de un momento dijo que si el expresidente Castillo era pues vacado o era destituido, ella también iba a renunciar, pero no lo ha hecho y está, digamos, más bien reprimiendo de manera muy fuerte a estos sectores que más bien reclaman elementos de la plataforma política de Castillo. ¿Por qué se le indilga? A ver, yo tengo entendido que primero a Evo Morales y ahora al gobierno boliviano de actos como que de terrorismo. ¿Se comprobó el tema de armas o armamento enviado desde Bolivia para ponchos rojos en el Perú? Le pregunto a usted. No, para nada. Es un discurso que están levantando los sectores de extrema derecha, en caso particular en el Congreso, y algunos parlamentarios de extrema derecha que ya hace no ahora, ya digamos incluso en el gobierno del expresidente Castillo empezaron a desarrollar esta narrativa de que había una infiltración de parte de los elementos políticos relacionados con el gobierno boliviano, y que básicamente aluden ahora a que las protestas, en particular del sur del país, de Puno, que es fronterizo a Bolivia, como sabemos, se deben a un proceso de manipulación política e incluso de aprovisionamiento de armamento que pues en ningún momento se ha comprobado. Yo creo que eso es parte un poco de esta narrativa que intenta deslegitimar las protestas sociales y que básicamente son dos, ¿no? Una idea es esta de que hay una manipulación externa, que son asusadores financiados por gobiernos considerados, digamos, hostiles al peruano, y por otra parte, que es una estrategia interna muy, muy potente y a la vez grave, que es esta de asociar a las protestas con el terrorismo. Asumir que hay una especie de resurgimiento del terrorismo en sus expresiones, digamos, ya supuestamente derrotadas, ¿no? Como ustedes deben saber, el Perú sufrió un conflicto político interno muy grave en los años 80 y 90, propiciado por estos grupos terroristas, y efectivamente como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces ahora el gobierno y los sectores, digamos, conservadores están aludiendo a que detrás de todas estas protestas está este factor. Entonces, por un lado, el factor externo, como que esta cuestión de que Evo Morales y el gobierno boliviano, en general los gobiernos tildados de izquierda de América Latina estuvieran detrás, ¿no? Y luego el elemento de que hay un proyecto político, digamos, de terror destructivo del Estado peruano, asociando las protestas con estos movimientos, que paradójicamente la propia extrema derecha peruana, el fujimorismo en particular, pues suele decir que o plantearlo como una especie de gran mérito político de ellos, es que es un movimiento derrotado. Fujimori siempre, y los fujimoristas sacan, digamos, la idea de que el gran mérito del gobierno de Fujimori fue derrotar a estos movimientos subversivos. Pero cuando, digamos, les conviene políticamente, de pronto vuelven a surgir, aparentemente. Pero, señor Fonseca, es Juan Fonseca, analista peruano, decir que Bolivia, el gobierno boliviano está financiando esto. A ver, quiero por añadido también referirme a las palabras de Ernesto Bustamante, el congresista peruano, que plantea darle a nuestro gobierno boliviano un ultimátum para frenar este apoyo material y financiero en terroristas del Perú, incluso con militares ingresar a territorio boliviano, para apoderarse de recursos naturales. Perdón, lo voy a decir así, ¿quién es este deschavetado? Bueno, es una persona sumamente desprestigiada aquí en el Perú, es un congresista que además se le tildó el apodo del doctor, no sé si la palabra es correcta, pero es una palabra relacionada con digamos, el acto de orinar. ¿Por qué? Porque él en un momento determinado, en el pleno proceso de la pandemia, recomendaba que para curarse del COVID se podía uno bañarse con la orina, ¿no? Entonces,
Es una persona, digamos, absolutamente delirante, no tiene... Perdón, ¿qué dijo Ernesto Bustamante? Aclárame esto. No se preocupe, es decir, le voy a pedir perdón a la audiencia si va a decir algo grueso y demás, pero para que sea claro, por favor, ¿cómo lo tienen a este congresista peruano Ernesto Bustamante en el Perú? Le llaman doctor Pichi, porque, como le decía, el término, la palabra es una forma, digamos, coloquial de referirse a la orina humana, y él decía que era una forma de curarse, ¿no? Era un producto que permitía curarse del COVID. Entonces, bueno, esa es una cuestión que, digamos, lo ha marcado, pero en general uno podría decir que su trayectoria política, sus declaraciones son bastante desatinadas, delirantes, pero que lamentablemente sí tienen un cierto eco en sectores muy ultraderechistas que están planteando, no solo él, de hecho de paso ha planteado esta cuestión de, digamos, confrontar a Bolivia, pero él lo ha hecho de manera completamente... Perdón, es decir, este es el hombre que lo dijo, pero detrás están más con esta idea de invadan Bolivia. No creo, pero sí digamos, responsabilizar al gobierno boliviano de que está detrás de estas protestas, ¿no? Yo creo que él ha planteado pues algo completamente absurdo, que ni siquiera sus compañeros, digamos, de partido o de bloque político creo que han respaldado, pero salvo, como les digo, sectores muy minoritarios de extrema derecha, pero sí, por ejemplo, otros congresistas como Alejandro Cabero, congresista Muñante, en fin, otros más que tienen esta posición muy, muy conservadora, están planteando un discurso en el que responsabilizan al gobierno boliviano y a Evo Morales y en general a estos sectores que están detrás de esta protesta. Y eso, por supuesto, ofende mucho a los protestantes que están, digamos, desarrollando este proceso de una manera completamente autónoma. A ver, la declaración del presidente nuestro, Arce, aquí en Bolivia, esta declaración que habla, por ejemplo, de no estar de acuerdo con Dina Boluarte y cómo ha calado en el Perú, ¿qué opinión tendría usted? ¿Es injerencia, no es injerencia? ¿Cómo lo analiza? Yo entiendo que el gobierno boliviano, así como otros gobiernos, digamos, de la región, ¿no? Si no me equivoco, el presidente Petro de Colombia también, han declarado, digamos, una especie de desconocimiento del régimen de la presidenta Boluarte, y en todo caso las declaraciones del presidente Arce me parece que van en esa línea. Bueno, en general, digamos, no es muy cómodo que un presidente de otro país, digamos, opine sobre los procesos políticos internos que vive un país. No obstante, en estas circunstancias, digamos, la manera como él ha descrito la situación en el Perú no está lejos de la realidad, en el sentido de que la población peruana, en su mayoría, no de toda, pero en su mayoría, está planteando una protesta que es efectivamente leída por nosotros como de recuperación de la democracia, porque estamos en un momento sumamente complicado en el que el gobierno peruano, el gobierno de Dina Boluarte, digamos, está agrediendo de una manera sistemática a los ciudadanos y que además muestra una total incapacidad para resolver todo este proceso de violencia. Entonces, por lo que he visto en los sectores políticos más de derecha, evidentemente se ha mostrado una absoluta incomodidad. Yo creo que en los otros no he visto mayores declaraciones, al menos hasta ahora, pero diríamos que el diagnóstico que plantea el discurso del presidente Arce no está lejos de la realidad. Señor Juan Fonseca, analista peruano, muchísimas gracias por estos minutos a través. Esas fueron las palabras de este historiador, Juan Fonseca, que no da mucho volumen a las declaraciones de peticiones de intervenciones militares de Perú hacia Bolivia.
Se sabe que hay una comisión de Relaciones Exteriores de Perú que analiza un pronunciamiento contra el presidente Luis Arce. Esta comisión tiene por objeto analizar un pronunciamiento de censura contra el presidente de Bolivia. La Comisión de Relaciones Exteriores de Perú tiene previsto analizar un pronunciamiento de censura contra Luis Arce. La presidenta de la comisión, María del Carmen Alba, lamentó que Luis Arce siga en la línea del jefe del movimiento al socialismo, Evo Morales, en incurrir en actos de intromisión en la política peruana. Señaló que por este hecho, en la sesión que tienen prevista en Perú, plantearán un pronunciamiento de censura en contra del presidente Luis Arce. Es lamentable que el tema con Bolivia se complique cada vez más. No solo son las declaraciones de Evo Morales, ahora también de su hijo, en referencia a Luis Arce porque son del mismo partido. Hay un discurso coordinado de los dos. Vamos a plantear un pronunciamiento en la Comisión de Relaciones sobre la última declaración de Luis Arce y Gustavo Petro, sostenía Alba. La funcionaria se refirió a las declaraciones en las que Luis Arce señala que el pueblo peruano está en una lucha por recuperar su democracia. José Cueto, congresista de Renovación Popular, aseguraba que desde la Comisión de Relaciones Exteriores se pedirá al gobierno peruano tener una postura más drástica en contra de la administración gubernamental de Bolivia. Asimismo, aseguraba que planteará que se declare persona no grata a Luis Arce. Personalmente voy a plantear en la comisión que Arce sea declarado no grato, también Petro. Las declaraciones de estos presidentes no tienen nada que ver con la población boliviana y colombiana, pero son cabezas de gobierno y sí corresponde declararlos personas no gratas, sostuvo este legislador. Alba y Cueto instaron a Luis Arce a dejar de entrometerse en asuntos internos de Perú y que se dedique a solucionar sus problemas de gestión y los conflictos que tiene con la región de Santa Cruz. Además, adelantó que sus acciones pueden entorpecer aún más las relaciones entre Bolivia y Perú. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas palabras y declaraciones que van en aumento de esta crisis diplomática entre Perú y Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que Luis Arce debería limitar sus declaraciones en cuanto al conflicto en Perú. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.